Muy bien, muy bien, señor. ¿Ya recibió usted la señal de que ya estamos al aire? Adelante, adelante. Gracias al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, a el Hotel Holiday Inn Finza, a Alfonso Gómez Quintanar, a Weldent, Sarkis Mena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, a Publixi, María García, a Vivatec, Vicente Aguirre y Pinzón y Asociados, sí, señor, constructor que ya se sumó a este clúster y diría el clásico, seguimos cabalgando. Seguimos cabalgando porque espero que la próxima semana tengamos uno o dos patrocinadores más. ¿Cómo ves, Juvenal, que la gente está creyendo en este proyecto? Ya cree. Sí, está creyendo en el proyecto porque sabe la valía de ustedes los invitados, porque sabe el espíritu con el que hacemos este precioso esfuerzo. La pasión con la que lo hacemos. Ya entré con el maestro Juvenal, rapidísimo, déjeme dar este adelanto. Arturo Rueda acaba de subir, dice: la carta de retractación y disculpas de Alejandro Armenta por haberme denunciado falsamente por extorsión en 2016. Alejandro Armenta, que ayer corrió como reguero de pólvora la denuncia que dice que había presentado contra Arturo Rueda, resulta que hoy ya le mandó la carta donde le dice, si usted me lo permite rapidísimamente antes de entrar, Armenta conmigo me envió esta carta para anunciar que retiraba la denuncia por extorsión y medio disculparse. No se la acepté, pero ahí quedó. Bueno, ¿qué pleito casado se traen todas estas personas vinculadas a la política, vinculadas al periodismo entrecomillado, por supuesto, que solamente contaminan peor el ambiente en el que estamos inmersos? Estoy de acuerdo con usted, pero yo pondría rapidísimo ya para dar entrada a nuestro Juvenal, el punto de partida es Casaguayo, quien detona los temas en sus mañaneras y se le va a la yugular a quien él quiere o a quien le dice, porque si recordemos desde enero, febrero, empezó el ataque mediático a través de los medios que tiene cooptados Barbosa o que son sus aliados a atacar a Ignacio Mier Velasco, como lo hizo el año pasado con Alejandro Armenta, pero en fin. Don Juvenal Cruz, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento, Leobardo. Eso me da mucho gusto. Gerardo. Eso me da mucho gusto. ¿Por qué está contento, maestro? Pues el humanismo siempre debe tener pasión, independientemente del conocimiento, de la interdisciplinariedad, la vocación, la aplicabilidad y sobre todo la trascendencia, la trascendencia que tiene el humanismo. Estos ataques, estas descalificaciones, estos señalamientos que buscan enlodar, desprestigiar y desprestigiarse a todos estos diferentes personajes de la vida pública poblana, están muy lejos del humanismo, supongo, Juvenal. Le agregaría, de México, del Palacio Nacional, también tiene su propia mañanera, donde cuando el señor se le ha ido a la yugular, ¿a qué se le pone? A medio mundo. Pues es que, fíjate, en una de las recientes conferencias que dicté, presenté una tesis que se llama Defensa apasionada sobre el humanismo. La presenté en México a través de línea. Es un libro que ya que escribí y que está inédito, pero cualquier día ya sale publicado. ¿Cuántos libros has escrito? 39 hasta ahora. Ya. 39 Poquitos. libros. Entonces, cuando hablamos de humanismo, yo creo que son 26 siglos de la historia del humanismo que he reportado desde el gobernador de Atenas, Solón, que es considerado uno de los 7 sabios de Grecia, el reformador más importante de la Constitución de Atenas y sobre todo el creador de la escuela.
el creador de la escuela tal como hoy la entendemos, primaria, secundaria y preparatoria. La básica. Sí, y a partir de allí vinieron reformas grandes hasta que llegó el Renacimiento, ya en el siglo XVI. Entonces el humanismo ha tenido distintas facetas. Incluso hay gente que confunde el humanismo con lo que de por sí trae en su rollo, ¿no? Lo que de por sí quiere decir, su proyecto que quiere decir, nomás le pone humanismo y entonces confunde más si el humanismo no tiene conocimiento. O sea, el humanismo yo lo veo en tres facetas: como conocimiento, como erudición, así como se ha visto en la historia, y por otro lado, como filantropía, como el simple amor al hombre, como Augusto Comte lo enfocó como el altruismo. Tal vez el personalismo, en el siglo XX, le puso un término más amplio: alteridad, o sea, el conocimiento del otro. Pero el humanismo tiene que ver, por ejemplo, con la historia, con la filosofía, con la etimología, con la filología, también con la teología, con la ética y con la axiología. Por eso hace un ratito que estaban comentando sobre la fundación de Puebla, 16 de abril de 1531. Nos tenemos que meter a la historia. Claro. Y para el 16 de abril del 2022, a 31 nada más le quitamos 20 y son 491 años de la historia de Puebla. Es correcto. Pero para esto, como hay un lema, que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, ¿qué tiene que ver Roma con esto? Que el criterio para clasificar la historia antes y después de Cristo tiene que ver con la fundación de Roma, que fue el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Pero antes de la fundación había otra fecha que dividía, 21 de abril del 753 antes de Cristo. Pero antes de la fundación de Roma había otro criterio más importante, y fue el primero en Occidente: la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, que fue 23 años antes de la fundación de Roma. Cuando en esto, los criterios que vienen manejando también los políticos, también tiene que ver esto en el humanismo. Por ejemplo, el primer emperador de Roma, que fue del 27 antes de Cristo, y fue el 16 de enero, 27 antes de Cristo, al 14 después de Cristo, me refiero a Octavio César Augusto. Él, persiguiendo a los asesinos de su padre, o sea, su padre adoptivo Cayo Julio César, entonces quiso poner en el centro de la historia a Cayo Julio César, y entonces no tuvo éxito ese criterio de decir antes y después de César, ¿sí? Y entonces siempre estos rollos de descalificar la historia han sido antes y después de Cristo. O sea, no es de ahorita, ¿no? Por ejemplo, una de las disciplinas más abandonadas, más descalificadas, es el humanismo. ¿Por qué? A partir yo creo que del positivismo, como que vino la reducción del contenido del humanismo. O sea, en la historia el humanismo, por ejemplo, vamos a la reforma que hizo el Renacimiento. El humanismo al que se dedicó fue a la erudición, o sea, el conjunto de todas las disciplinas, y le puso una ciencia, una lengua, el latín. El latín era la lengua oficial del Renacimiento. ¿Por qué? Porque así había sido en la Edad Media el latín la lengua oficial de la cultura. En Roma, nada más que humanismo en Roma se decía con 3 o 4 términos. Aparecía cultura, sí, pero hay que ubicar la cultura de hace 2000 años, con el emperador Octavio César Augusto. Y es como algo así como lo que estaba diciendo el maestro Carlos, como una integración de los distintos valores que se expresan en distintos géneros literarios. El proyecto del emperador estaba lleno de académicos, porque tenía en su gabinete a los 4 intelectuales más grandes de Roma. O sea, a los 3 poetas, a Ovidio, a Virgilio y a Horacio, y al historiador más grande de Roma, que es Tito Livio. Tito Livio, el que puso la frase "más vale tarde que nunca".
Esa frase, fíjate, hace 2000 años, ¿no? Yo luego he escuchado, como decía mi abuelito en Tepeaca. No, es una, la sabiduría que no se ha dicho en los antiguos. En los antepasados. Sí, claro. zapatero a tus zapatos, Sí. también es una sentencia romana. Entonces, el emperador trató de hacer algo de lo que ya traía, por ejemplo, Alejandro Magno, con el proyecto de Alejandría. Pero Alejandría es también una restauración, incluso una reforma, una renovación de lo que fue el proyecto del humanismo original, que fue del siglo VI antes de Cristo, en Atenas, al IV antes de Cristo, que se conoce como Paideia. Entonces, cuando hablamos de humanismo, el término es renacentista, hay que ver los antecedentes, y que son cultura en la Edad Media. En Roma puede ser cultura, puede ser latinidad, romanidad, o el más original es humanitas. Humanitas. Y yo creo que esa palabra humanitas, y la humanitas es la más cercana a la paideia. Si hacemos una estadística, diríamos una gráfica para ver la estadística del humanismo, algo así como lo que estamos viendo allá, nos inspiramos en estos colores que están atrás de la señorita, podríamos ver Atenas hasta arriba el 100, después va bajando, diríamos que Alejandría va bajando tal vez un 70, Roma vuelve otra vez a subir, la Edad Media baja, el Renacimiento sube, la Nueva España baja, México independiente baja más, y nuestro tiempo bajó más. No. Entonces, ¿qué cosa es el humanismo? A ver, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Estamos en cero en humanismo? Tal vez en cero no, pero sí estamos en un 10, entre un 8 y un 10% de lo que ha sido el humanismo original. O sea, en el humanismo original hay genios, hay creadores, no imitadores. Eso. ¿Sí? A ver, ¿Cómo desde tu claridad puedes definir en 2 líneas el concepto de humanismo? ¿Cómo debemos entenderlo? fíjate, todos parten de un pensamiento. Todos los humanistas parten de un pensamiento. La mayoría de los que saben de letras han partido de un pensamiento de hace 2100 años, que es homo sum humani nil ame alienum puto. El verbo puto quiere decir pensar. Sí, para que no se queden, sobre todo los de allá afuera. No, que nos den. No, puto. El primero que se queda así es a quien tienes a tu izquierda, porque dice que es barrio. No, entonces, Sí. ¿ves, Gerardo, que la palabra puto se usa en cómputo? Sí. En computadora. Quiere decir pensar, reflexionar, escribir, razonar, sumar, restar, dividir. O sea, todo lo que hace la máquina, ¿no? Por ejemplo, la computadora. Entonces, esa frase es en latín. Sí, o homo sum humani nil ame alienum puto. ¿Qué significa? Igual Que quiere decir, hombre soy y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Repite. Hombre soy Hombre soy. y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Ahora, hay quien piensa que por citar una frase de un humanista, él ya es humanista. No. Esta frase la anda repitiendo el presidente de la República. Pero una cosa es decir una frase y otra cosa es Vivir esa ser frase. congruente de lo que uno Claro, dice, claro. de lo que uno dice, de lo que uno piensa y de lo que uno hace. Claro. Entonces, uno de los temas del humanismo es el más importante, es el amor a la verdad. Sí, el amor a la verdad. Es otro de los temas más importantes, es el tema de la justicia. Y el tema de la justicia estuvo muy temprano, desde la primera constitución en Atenas. El tema de la educación, el tema del trabajo y de la tierra. O sea, los que tenemos que hacer historia de las constituciones, tenemos que ver la primera constitución que hizo. Y está el lenguaje. Entonces, fíjate, yo dije una frase, y a mí la frase que más me ha encantado es una frase en griego
que dice así: Kai Jesús proecopten en te Sofía, Kai Helikia, Kai Hariti, para tois anthropois. Es una frase bíblica que escribió el evangelista Lucas, porque Lucas es el más erudito de todos los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué significa la frase en español? Y Jesús iba creciendo en edad. Ahí está la primera sabiduría. En sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. De ahí yo compongo tres vertientes del humanismo: la filantropía, como el amor al hombre; la educación, que se aprende en casa. Esa es la primera educación, la de casa. Segunda, la de la escuela. La palabra Sofía entre los griegos es un símbolo, porque reúne todos los tipos de conocimientos que hay, que están escritos en libros sagrados y también en libros de escuela. Y la última, la Hadis, es la sabiduría divina. Hoy, por ejemplo, cuando leemos la Constitución, el artículo 3 de la Constitución habla de educación laica. Pero la educación laica de toda la historia incluía incluso a Dios. Porque fíjate, el término laos, de donde viene laico en griego, ¿sí? Laicus en latín y laico en español quiere decir pueblo de Dios. O sea, la palabra laos quiere decir pueblo de Dios, porque hay por lo menos unos 20 términos en griego y unos 15 en latín que conozco que significan pueblo. ¿Por qué tanta gente con el transcurrir del tiempo ha ido abandonando la idea de la existencia de Dios? Pues mira, los mejores hombres de la historia de la humanidad han sido hombres de Dios, ¿sí? Los grandes, todos los grandes que reconocemos, por ejemplo, desde los presocráticos, es decir, los autores que fueron escritores y pensadores antes de Sócrates, antes del siglo V. En la época de la paideia, es decir, esos 3 siglos de pensamiento, los principales, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran hombres de Dios. Pero no creían en un Dios del politeísmo, sino en un Dios. Fíjate, hay un término. Igual a un ser superior. Sí, hay un término que usa San Pablo en su discurso en el Areópago cuando dice al Dios desconocido. Cuando allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 17, verso 22 al 34, porque lo traduje todo el texto, he traducido así textos amplios de 2 a 3 cuartillas, más de 2000 textos en griego, y muchos más en latín. ¿Es usted políglota? Más bien humanista, me considero un humanista en el sentido de la erudición, tal vez un poquito de aquellos. Sí, un poquito de aquellos, pero... Sí, pero habla latín, griego, usted... El alemán, el italiano y el español, ¿no? El español es mi lengua, diríamos, materna, el español. Entonces, yo creo que ser humanista quiere decir tener amor al hombre, tener amor a Dios y tener amor a la patria. O sea, esas 3 vertientes... ¿Estas 3 vertientes las tienen nuestros actuales gobernantes a nivel estatal y federal? Yo creo que ellos tienen que responder por esto, porque si nosotros No, pero de acuerdo a su apreciación de usted a lo que ha visto de este caminar gubernamental de 3 años del gobierno federal y por ahora vamos para 3 años del gobierno estatal. Ha habido, yo creo que en la historia, políticos que sí tienen esa visión. Pero son congruentes. Porque una cosa nuevamente, y ya lo señalaste, es el pensamiento, el discurso y la acción. Sí, ¿Hay congruencia? Por ejemplo, este gobernador que estaba ahí por 1865 por allí, Ignacio Romero Vargas, él sí era un humanista. O sea,
Era un gran ser humano y también promovía las artes. Por eso nosotros lo encontramos en la historia como el que trajo el título a Puebla. Estaban hablando de Puebla, ¿no? Hace un ratito, el título de la Atenas de América. Él consiguió ese, pero en el siglo XIX y todavía hasta 1920, Puebla tenía escuelas magistrales. Sí. Para este proyecto que yo hice hace 16 años, que es la creación de la Academia de Lenguas Clásicas, yo creo que es una continuación de aquellas. Por eso es que los fundadores, yo soy el principal fundador, pero también mis maestros, el doctor Guillermo Hernández Flores, que falleció hace año y medio, y mi maestro que todavía vive, el doctor Justino Cortés Castellanos. Él es el mayor de los eruditos sobre Puebla. Fíjate que todos hablan de Puebla del siglo XVII para acá, o tal vez del siglo XVIII, los investigadores que andan aquí en el centro histórico y publicando libros, pero no se había visto que alguien se dedicara más allá desde que Puebla era un terreno baldío, como el doctor Justino Cortés Castellanos. Él es el que debería tener una estatua. ¿Podría invitarlo? No, ya no se puede porque él está en cama. ¿Qué edad tiene? 90 años. Uno de sus últimos libros es el de Analco, del otro lado del agua. Él distingue a los que hablan del otro lado del río, porque dice no toda agua es río. Él distingue ese término y es un librazo, ¿no? que escribió, y es el primer volumen, porque existen otros dos textos inéditos del doctor Justino, y ya habla de la historia de Puebla, habla de los fundadores de Puebla, e incluso habla del lema, el lema que es Angelis suis Deus mandavit, de teut custodiam te, in omnibus vis tuis. Para los que están oyendo allá a través del programa latín, es un texto muy hermoso que quiere decir: Dios mandó a sus ángeles alrededor de ti para que te cuiden en todos tus caminos. El texto se le atribuye a Carlos V. Sí, es a Carlos V. Sí. Él firma el texto. ¿Sí? El doctor Justino Cortés, mi maestro, en varios documentos de sus libros, pone incluso el manuscrito, ¿no? El manuscrito, porque cuando yo lo acompañaba aquí a los archivos de Puebla, pues visitábamos La Fragua. Ahí fue donde me conocieron. El maestro Manuel de Santiago, cuando era director de la biblioteca José María La Fragua, me invitó a capacitar a los que estaban allí clasificando los libros. Y yo recuerdo que no tenían más que el 1 o 2% del conocimiento del latín, pero ya después cambiaron de jefes y también me cambiaron a mí. Ya no me invitaron, sino invitaron a un alumno mío. Sí, pero también la biblioteca palafoxiana tiene textos en latín, ¿no? En español, en hebreo y en náhuatl. O sea, en los 4 idiomas: español, hebreo, náhuatl, latín y griego, 5 idiomas. Donados esos primeros 5,000 libros por Juan de Palafox y Mendoza. Pues de Palafox era parte de la biblioteca es esta, y la otra parte, algo que no mencionó el maestro Carlos, es la biblioteca antigua que tiene el seminario palafoxiano de Puebla. Porque el seminario, yo estuve en ese seminario varios años estudiando, y allí pues visitábamos los textos, aunque yo no sabía latín ni griego, pero por lo menos el padre Rogelio Montenegro, me acuerdo, experto en sí, a veces se burlaba de nosotros de que no sabíamos latín y griego. Dice: pasen, pasen aunque sea a tocarlo, o sea, como si fuera una reliquia, ¿no? Sí, como si fuera una reliquia. Y ahí veíamos el Evangelio de Juan en versiones del siglo XVII, ¿no? Y ni siquiera podíamos leer porque eran manuscritos con otra letra. Entonces, por ejemplo, el humanismo también tiene en su proyecto el estudio de la escritura. Por eso la caligrafía, desde Atenas, de Alejandría, el Renacimiento, la Edad Media, y todavía aquí en Puebla en el siglo XVI,
había concursos de caligrafía, de ortología. Hoy esa materia no existe en el plan de estudios. Por eso podríamos no solamente decir un gobierno, el reciente, ¿no? Sino todos los gobiernos, yo creo que desde Adolfo López Mateos, como yo dije, no se han interesado por el humanismo. Porque puede ser que el jefe, el ejecutivo, no sea un intelectual, como lo han sido los grandes líderes, ¿no? Unos sí lo son. Por ejemplo, Cayo Julio César era un intelectual. Octavio César Augusto también era un intelectual, Alejandro Magno también, Se diga. Napoleón también, Claro. sí, Carlo Magno, ni se diga, pero tú puedes invitar a tu gabinete a los grandes eruditos, Tienes la obligación de invitar a tu gabinete. moral, Sí. política, económica y cultural. López Mateos fue humanista. Promovió el humanismo, en parte sí, porque sabes que los grandes humanistas estaban cerca de él. Como dije hace 8 días, me dijeron, no hablaste de humanista. Sí hablé del humanismo, pero de otra forma. El hecho de que haya tenido al Grupo Hiperión de México, el Grupo Hiperión es un conjunto de intelectuales hechos por Leopoldo Sea, diríamos el latinoamericanista más importante que ha tenido América Latina, es mexicano, ¿no? Leopoldo Sea, discípulo de José Vasconcelos y discípulo de Antonio Caso, pero también discípulo de José Gauss. ¿Qué personajes? ¿Qué personajes? Entonces, por ejemplo, el doctor Juan Andrés Luna, discípulo de Leopoldo Sea, era el encargado del texto gratuito que se publicó durante el periodo de Adolfo López Mateos, y por eso estaba bien revisado. Claro, después de López Mateos, ¿qué otro presidente usted ha visto a la fecha que se acerque en ese perfil más humanista? que se Sí. acerque o que Ahora, haya sido? hay uno que me preguntaste, Gerardo, hace 8 días, si Gustavo Díaz Ordaz fue humanista o no. Ajá. Pero en el sentido de tener humanistas cerca, no hay que ver al todo por la parte. O sea, todos sabemos de Díaz Ordaz, el símbolo que representa para los estudiantes. Pero también hay que ver la parte valiosa que hizo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tenía intelectuales muy grandes también. O sea, aprendió del maestro, porque él era el secretario de gobierno. Sí, durante, Mateos, claro. Pero cuando es presidente Díaz Ordaz, también invita a intelectuales. Por ejemplo, estaba Octavio Paz de embajador en la India. Precisamente Octavio Paz renunció como embajador por el problema del 68. Y siempre hubo esta disputación entre Díaz Ordaz y Echeverría. ¿Quién de los dos fue? Si el Carlos Monsiváis escribió un libro que se llama Parte de Guerra, ¿no? Y el mismo Díaz Ordaz, él reconoce en la prensa, hay un discurso muy valioso de él cuando habla del 68, ¿no? Lo agarra una periodista y le dice, licenciado Díaz Ordaz, ¿qué piensa del 68? ¿Siendo presidente o como es presidente? Y dice una cosa muy interesante: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968. Muchas gracias, señorita. O sea, los humanistas primero saben hablar. El día que un presidente, hablo a nivel mundial, hable así, en nuestro tiempo, es que tiene formación. Eso que dijo Díaz Ordaz refleja que sí fue humanista. No, reconoce que el problema del 68 lo asume. Y además, aunque a mucha gente no le guste, el 1 de septiembre en su informe de gobierno, Gustavo Díaz Ordaz dijo textual: no me obliguen a utilizar los elementos que la Constitución me permite para resguardar el orden. Ahora anticipó lo que podía suceder y sucedió. Ahora, los grandes humanistas que están en el poder de la historia siempre han pasado encima de otros, o sea, de sus oponentes, antes y después de Cristo. Mira, yo platiqué
con alguien que tuvo mucho poder, ya falleció, hace tiempo. Y yo le hice una pregunta, oiga, cuando usted tuvo este cargo, le dije, y yo estaba creando la Academia de Lenguas Clásicas, porque la Academia se hizo sin proyecto político, sin proyecto religioso, sin proyecto económico, sino solamente por el talento de un personaje y en el que creyeron sus maestros. O sea, mi talento y el apoyo de mis maestros. Y le dije, ¿por qué no me apoyó pudiéndolo hacer? Y me dijo así una frase muy célebre que se me quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Y me dice, tú lo sabes mejor porque lees esos librotes que tienes allí. Me dijo, cuando uno tiene poder no piensa. Nada más, qué frase. Una gran verdad. Con eso vamos a terminar hoy, Sí. pero A ver, repítela. Cuando uno tiene poder no piensa. ¿Cuándo vas a pensar? Nos está escuchando. Posterior. ¿Ya sabes quién? De allá y de acá. Qué barbaridad. Qué Y deleite me dijo, escucharte. y me dijo, Juvenal. ahora que ya estoy en mis últimos años, ¿qué puedo hacer por la academia? Me dijo, llévate estas cajas de libros. Y yo venía bien emocionado cuando vi el Nuevo Testamento en griego, allí entre todos esos libros. Y yo dije, esta edición es muy bonita. Sí, y la conservo, le cambié nada más de pasta. Pero hasta se ve bonito cuando uno va leyendo así los evangelios. En arjé, en jologos, caijólogos en proston seón, caiseos en jologos, jutos en arjé, etcétera. Ves los textos, tratas de dibujar las letras, y por eso a partir de allí, en esta escuela que dirijo, que es desde Puebla para el mundo, no solamente Los Ángeles Azules. En Colombia me dijeron un día, fíjate, en Colombia me dijeron un día, yo fui a dar una conferencia en el año 2015 y allá me encontré a Los Ángeles Azules. Y bueno, ¿y qué viniste a hacer aquí? Pues vine a dar un curso, ¿no? de griego y latín y una conferencia. Y como ellos decían ya su frase, desde Iztapalapa para el mundo. Sí. Y me preguntó alguien allí, ¿y cómo se dice en latín? Y yo ahora lo pienso desde Puebla, porque este es un proyecto original que nació de Puebla para el mundo. Varios me dicen, yo traje uno de Roma y lo puse aquí en Puebla, uno de Alemania y lo puse aquí en Puebla. No, este nació en Puebla para el mundo. Y hasta yo digo cuando me presento, ipse juvenalis cruz vega, profesor latine graece atque hispanique, ad Angelopoli, usque ad mundi orbitan. O sea, me falta la musiquita esa que ponen Los Ángeles Azules. Pero está volando esto. Pero también el latín, a volar a Atenas, el latín fue para la poesía, para todos los géneros literarios, en la historia, para la música sacra. Pero hoy podemos cantar las mañanitas en latín, el rey en latín, las felicidades en latín, el Padre Nuestro. Es un tema que sobre todo en tu conocimiento y en tu experiencia da para horas y horas. Por eso dije que es pasión. Es pasión. Si tú le metes pasión, la gente que nos está viendo se emociona. Bueno, Juvenal, como siempre, gracias. Te buscaremos nuevamente porque tienes que venir con cierta periodicidad. Es enriquecedor todo lo que nos compartes. Déjame comentar algunos mensajes. César Ángel dice, siempre que escucho al arquitecto Montero Pantoja me da mucho más orgullo ser poblano. Saludos a todos en Realidades y Opiniones. Gustavo Arteaga, hola Leo y Gerardo, los escucho con gusto. Espero me hagan un espacio para estar con ustedes con un nuevo proyecto. Gerardo, te manda un fuerte abrazo mi padre. Carincita, hola, buenas tardes, les mando un saludo. Me gusta mucho su programa. Alejandra Almeida, excelente programa. Muchas gracias. Juvenal, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por esta lección griega, latín, lexica y demás. No me puedo ir sin antes decirle a mi querida amiga María Leayón, que me motivó mucho para escribir este proyecto. Me dijo un día en una entrevista en Puebla TV, oye maestro, ¿y por qué no haces estas pláticas un libro?
Digo, ya lo he venido haciendo. Entonces ahora le he dado unidad, ya está hecho en libro con 6 capítulos y le puse defensa apasionada del humanismo y ahora pues se lo dedico a todos los poblanos, a todos los mexicanos y a todo el mundo, como lo dije, desde Puebla para el mundo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, Mariale, que nos debes una visita aquí. Mariale. ¿A John? Sí, no nada más es tu amiga, también es amiga mía. Sí, lo sé. Así es de que... ¿Qué? Pero ¿cómo no me voy a poner celoso con Mariale? Pero con lo que sabe, imagínese, no le llega a usted, pero... No. Me invitó a la feria de Sí, Puebla y, sí, y sí. desde allí el Desde ahí domingo transmitió. me hizo una entrevista. Sí, lo sé. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Juvenal. No se vaya, quédese que nuestro queridísimo socio, colaborador, amigo y coconductor, don Gerardo Pérez García, tendrá unos 15 minutitos para explayarse en su sabiduría política que a veces inventa, a veces inventa. Así es de que vamos a mensajes. Que a veces vuelo, pero bajito, como Sí. decían. Puede ser gobernador, los cocodrilos vuelan. Sí, pero... Que sí vuelan, pero bajito. Vamos a volver. Ando volando bajo. Hay una canción. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.